realizo. Ok, en la actividad que realizo, las métricas que se tienen son por medio de la publicación de artículos en revistas indexadas. Los proyectos de investigación financiados que dirigimos, los proyectos de investigación que ejecutamos, eh, se miden y se evalúan mediante lo que son las publicaciones científicas. Entonces, la escritura de un artículo es muy importante, es vital para la labor de un investigador. Hay un micrófono que está abierto y suena Rocío. Rocío, su micrófono está abierto. Muchas gracias. No sé si existe la posibilidad de que enciendan sus cámaras o que para poder mirarles, porque no veo absolutamente a nadie. En el caso de poderlo, Gloria, mucho gusto. Nelson, mucho gusto. Qué bonito poder mirarles. Mucho Pensé que, gusto. mucho gusto. Pensé que iba a estar solo aquí. También lo miro a Romer Alex, también a Lendy, a Early, también a Katia. Un gusto conocerles, un gusto estar aquí compartiendo. Me comentaron que estamos desde diversas partes de Latinoamérica, así que es un gusto poder acompañarles. También miro a Nivia, a Luis Gustavo, a Walter. Muchas gracias por compartir su imagen. Es un gusto para mí poder acompañarles. Yo estoy desde Quito, Ecuador. Acá en Quito, Ecuador son las 6 de la tarde y como les comentaba, es un total placer compartir con ustedes lo que tiene que ver con investigación científica. Como se manifestó previamente, yo soy psicólogo. Mi área de trabajo es en la neuropsicología clínica y dentro de lo que son los procesos tecnológicos en favor de la cognición del ser humano, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas y cómo mediante la tecnología podemos ayudar los procesos educativos y procesos del pensamiento. Así que es muy grato para mí poder estar aquí. Y el trabajo que realizamos va en torno a de qué manera podemos ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y todo esto se lo mide mediante publicación de artículos científicos. Así que en estas 4 horas que vamos a compartir con mi persona, pues vamos a hablar de artículos científicos. ¿Cómo hacemos artículos científicos? Para arrancar, les voy a pedir que ingresemos en un documento que les voy a enviar en este momento un vínculo y todos y todas vamos a trabajarlo y vamos a responder. Miren, voy a compartir la pantalla. En este momento envío a través del chat del Zoom, a través del chat del Zoom. Si pueden mirar el chat del Zoom, mi estimada Gloria, ¿me hace conocer, por favor? Perfecto. Nelson me dice que sí, gracias, Nelson. Early, ¿puede ingresarlo? Perfecto. Miriam, ¿podemos ingresar? Gracias, por favor, ingresemos. Y también me gustaría, voy a aumentar una actividad. Nombre y ciudad, país, desde donde nos encontramos. A ver, vamos a ponerlo aquí. Yo también estoy trabajando aquí con ustedes. Marcelo, también lo miro. Marcelo, ¿podemos ingresar al documento? Excelente. Sí, estamos ingresando ya. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Gloria, desde Panamá, excelente. William, desde Ecuador, muy bien. Nelson Fernández, desde Colombia. ¿Cómo se pronuncia Nelson? ¿Tunja? Nelson, desde Tunja nos sirve. Sí, señor, Tunja. Tunja, qué excelente. Mucho gusto, Nelson. Colombia, casi no conozco, solamente conozco el aeropuerto de Bogotá, no más allá. Igual Panamá no conozco, pero sería muy bonito ir por allá. Catita Hidalgo nos sigue desde Ecuador, William también de Ecuador, Miriam desde Ecuador, Erlinda desde Ecuador, Irahan José. ¿Me confirma si estoy pronunciando bien su nombre? Irahan.
Irajan José nos sigue desde México. Acá me parece que me envió. Sí, perfecto. ¿Desde qué ciudad de México, mi estimado Irajan? Nos sigue desde Veracruz. Qué bonito. ¿Eso es la playa de México? ¿Es la parte donde está el mar? Sí, qué bonito. Debe ser hermoso Veracruz. También tenía un viaje que íbamos a presentar una investigación en México, iba a conocer por primera vez. Era el día viernes 2019 y el sábado cerraron las fronteras de México, Ecuador y todo, y empezamos con toda esta locura de la pandemia. Así que tenemos pendiente eso por allá. Nos sigue también Romer Alex desde Cochabamba, Bolivia. Qué lindo, Romer Alex. Mucho gusto. También me gustaría conocer Cochabamba, Bolivia. Qué bonito. Fátima. Fátima no nos dice desde dónde nos sigue. Rocío, no puedo entrar al enlace. Rocío, por favor, abra su micrófono y díganos qué le pasó. Me sacó, ahorita estaba conectada, me sacó y estoy tratando de entrar al link que usted compartió, pero no me permite. Ok, voy a compartirlo nuevamente. Miremos si es que ahí podemos solucionarlo. Gracias, Ahí. doctor. Gracias. Perfecto, perfecto. Vamos a verlo. Profesor, disculpe la pregunta. Claro. ¿Dónde aparece el nombre del módulo 4? ¿Dónde aparece el módulo del nombre? Me perdí. ¿Dónde aparece el nombre del módulo 4? No lo comprendo. Sí, de esta sesión. Se llama el artículo científico, estructura y particularidades. Muchas Para gracias. ingresar al aula virtual. No, para llenar el documento. Perfecto, perfecto. Y justamente lo que nos indicó nuestra compañera. En este momento voy a también a compartir el contenido del aula virtual y podemos mirarlo. Déjenme mirar dónde se encuentra. Acceder. Excelente. Entonces, igual voy a compartir la pantalla mientras trabajan en ese documento. Es este módulo 4, Nelson, el artículo y su estructura y particularidades. En este espacio ya he subido algunos documentos que voy a comentarles de qué se tratan. Terminamos esta actividad y pasamos a aquello. Muchas gracias, Irajan. También está el enlace. Me quedé en Romer, que está en Cochabamba, Bolivia, perfecto. Fátima, nos falta en dónde se encuentra. Marcelo Parreño, Ecuador. Luis Gustavo, también dónde se encuentra. Lendi, Arnulfo, Rocío, Daniela, recuerden indicarnos desde dónde nos siguen. Luis nos dice desde Quito, perfecto, estamos en Quito. Está medio frío, está aquí en Quito. Está haciendo un poquito de frío por acá. Perfecto, vamos con... Se me fue el nombre, me parece que es Fátima, que está ahí desde Panamá, ¿verdad? Fátima. Era que está ahí es Gloria. Gloria es de Panamá, ¿verdad? Sí, pero ahí se me borró el nombre. No sé No por qué. importa, no importa, yo le ayudo. Por favor, Gloria, cuénteme la respuesta a estas 5 preguntas que he realizado. Bueno, yo espero poder estructurar un artículo, ¿no? Que es pienso que es el objetivo del curso. Que me preocupa el tiempo disponible. Es un periodo en que estoy empezando semestre, llevo 4 grupos. Además tengo otros oficios, la dirección de una escuela, entonces esto va a estar fuerte este módulo de ahora, porque tengo que matricular también. Entonces, ¿qué puedo hacer? Organizarme, pues, y que me comprometo a dedicarle el tiempo que pueda en esto. Excelente, excelente, mi querida Gloria. Todos estamos llenos de actividades, en buena hora, ¿no? En buena hora estamos llenos de actividades que podemos realizar en esta pandemia. Ha sido una crisis global, ¿no? Y parecía que estábamos saliendo de una crisis y de pronto el mundo enfrenta otra crisis. Qué locura, qué locura. Eso es tras piedras palos, ¿no? Esperemos que ya se solucione lo que está pasando con Rusia, con Ucrania. Qué lamentable. Esperemos que nunca pase eso acá en Latinoamérica. Imagínense, 2022 y todavía estamos en guerras.
Muchas gracias, mi querida Glorita. ¿Alguien acaba de seleccionar todo? No vaya a poner borrar. Alguien acaba de seleccionar todo el documento. No vaya a poner borrar. William, le escuchamos. William, que está en Quito, Ecuador, consultor, por favor. Ay, sí, Rocío, sí estamos también en esa guerra. Ojalá algún día pueda terminar también. Bueno, yo comparto lo que dice William, es consultor. ¿Qué espera de este módulo? El mundo científico de las publicaciones. Va a faltar tiempo, nos dice William. Exigencia para controlar esos miedos, aprovecharlo al máximo. Yo espero también que podamos aprovechar al máximo. Yo espero que haya una interacción, que haya preguntas, que haya un compartir, que hayan dudas, porque el objetivo es que podamos resolver inquietudes y también generar nuevas inquietudes. Más allá de que yo como profesor haga un monólogo de lo que yo ya sé, o sea, eso no tiene sentido. Me gustaría que hagamos un intercambio. Mi método de enseñanza y aprendizaje es el proceso constructivista, en donde no hay un profesor experto, en donde viene aquí a lucirse con todas sus publicaciones, libros, títulos, no, sino más bien un compartir, un intercambio de saberes para construir lo que estamos tratando de aprender, ¿de acuerdo? Nelson Fernández, tenga la bondad, comparta con nosotros sus respuestas. Bueno, buenas noches para todos. Mi respuesta, Buenas noches, Nelson. mi nombre es Nelson Fernández, soy docente de la Escuela de Idiomas. En este momento, pues yo, primero que todo, pues quisiera presentarme, decir que me inscribí a este diplomado porque estoy haciendo un artículo y pues estaba varado, creo que como muchos de nosotros, varados en cuanto a la redacción del artículo, porque si bien a veces conoce uno el diseño metodológico, una cosa es hacer el proyecto y otra cosa es hacer la síntesis de ese proyecto para poderlo publicar. Entonces, por esa razón estoy acá y bueno, entonces a la pregunta ¿qué espero de este módulo? En el módulo anterior tuvimos la oportunidad de conocer el cuerpo del artículo, pero me gustaría, digamos, mucho más poder profundizar en la parte metodológica, sí, sobre todo en la parte del diseño metodológico del artículo. ¿Qué miedo siento ante este módulo? Bueno, pues a veces es como estar fuera de contexto, porque siento que cuando uno busca en todo lo que son, bueno, en los archivos, en los buscadores, encontramos muchísima información y es como estar fuera de contexto, de pronto consultar artículos o trabajos de investigación que están, digamos, que no corresponden exactamente a mi objetivo general. Tal vez tengo ese temor de que esté haciendo mal parte de mi trabajo. ¿Y qué puedo hacer para controlar estos miedos? Me parece que debo leer mucho más trabajos de investigación, leer muchos más artículos y poder, digamos, llegar a sintetizar la información de forma más concisa. ¿Y a qué me comprometo en este módulo? Pues es a realizar las actividades con más tiempo, puesto que demandan realmente muchísimo tiempo análisis. Entonces creo que es importante hacer las actividades con más tiempo, no dejar para última hora. Y eso es. Muchas gracias, profe. Excelente, Nelson. Gracias por compartir estas sensaciones que tiene en torno al proceso de escritura de un artículo. Recuerdo una situación que viví, a lo que Nelson iba narrando su experiencia. Recordé una situación que viene al tema. Era el año 2012, que recuerdo ganaba una beca para hacer el doctorado en Chile. En ese entonces, con mi esposa, recibíamos a nuestro hijo y nos fuimos, dejándolo todo en Quito, nos fuimos a Chile a estudiar el doctorado. En ese entonces, 2012, no sabíamos ni para qué realmente se decía un doctorado. A lo que yo llevo el doctorado, me dicen, para graduarte, necesitas publicar 2 artículos en la base de datos de Scopus o Web of Science. En ese entonces yo lo veía tan lejano, era para mí, yo decía, imposible, y ahora no me voy a graduar nunca, pensaba yo. Hacer un artículo era tan imposible para mí en ese momento, 2012. Yo no sabía, yo veía a mis compañeros, los más grandes, yo me fui cuando tenía alrededor de 28 años, nos fuimos por allá, 2012, 10 años, claro, ahora tengo ya 38.
y lo veía tan lejano escribir un artículo, pero como dice Nelson, el proceso es leer el artículo, releerlo. Un consejo, por ejemplo, cuando yo redacté mi primer artículo, escribía todo lo que lograba encontrar y después hacía un ejercicio en la universidad, en la plaza, en el césped. Yo tomaba lo que escribía y recortaba los párrafos y ahí organizaba las ideas y decía, este párrafo pertenece a este subtítulo, este párrafo lo nutre, y es como que iba recortando, iba organizando las ideas y recién iba tomando forma el artículo, recién iba tomando forma. Luego veía, aquí me falta, trataba de consultar, pero me tocaba hacer de esa manera. El primer artículo para graduarme yo lo hice así. Yo tenía que hacer un trabajo manual, porque todavía no pasaba la etapa de abstracción, tenía que estar en la etapa concreta de manipulación, como si fuera un niño de primero de básica que está tratando de aprender con las manos, porque todavía no lo lograba interiorizar. Luego, bueno, ahora ya tenemos un poco más de experiencia y, bueno, voy a escribir un artículo, ya tengo claro, a ver, estos son mis problemas de investigación, estas son mis preguntas, paso a las hipótesis, me decían el método tiene elementos muy estructurados y claros. Uno, los participantes, describo la muestra. Dos, el diseño de investigación, ¿qué diseño estoy utilizando? Tres, los instrumentos que utilicé en la medición o en la recolección de datos. 4, el procedimiento que seguí. Y 5, el plan de análisis de datos. Esos 5 elementos tienen un método. Ahora ya todo tiene relación, todo tiene sentido. Pero el proceso de escritura de un artículo, créanme, no es algo mágico, no es algo determinado solamente para mentes increíbles, ¿no? Porque yo les digo, mi propia experiencia, mi vivencia fue de aprender a escribir los reportes de mis investigaciones desde la parte manual. Yo recortaba los párrafos y los pegaba y luego iba construyendo y eso pasaba a la computadora y luego tenían sentido. Y ahora yo les puedo decir, he escrito artículos que tienen cientos de miles de visitas, no es por vanagloriar de lo que se ha logrado, pero es para dejar en evidencia que sí es posible realizarlo. ¿De acuerdo? Vamos ahora estamos con Catita Hidalgo. Catita, le escuchamos. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Catita Hidalgo. También lo que puse, bueno, yo soy docente en una clínica de Ambato. Realmente, ¿qué espero de este módulo? Yo creo que perfeccionar y mejorar esta escritura de artículos científicos. He tenido la bendición de tener publicado 2 artículos y sí, como acaba de decir Carlos, realmente es un reto bien grande y realmente al principio uno no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, gracias a este diplomado hemos adquirido una experticia con los docentes anteriores y me imagino que usted va a apoyar más nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, sí hay un poco de miedo en relación al tiempo porque lamentablemente, el labor de un docente implica muchos trabajos de presentar informes y eso nos corta el tiempo para poder elaborar nosotros los artículos científicos. Entonces, de mi parte sí tengo ese miedo. En este momento estamos en el periodo de vacaciones y también es un momento como para poder poner más tiempo y dedicar el tiempo a la elaboración del artículo, que creo que es la meta de todas las personas que entramos a este curso, ¿no? ¿Qué más? En relación a qué me comprometo, definitivamente quiero escribir un artículo. Quiero hacerlo con los conocimientos que he adquirido aquí. Y claro, obviamente creo que poniendo mucha atención de mi parte, ¿no? Y agradecer a todos los docentes que nos han dado. Yo creo que todos estamos satisfechos y realmente llenando todas las expectativas que teníamos al inicio. Eso sería de mi parte, Alberto. Muchas gracias. Ok, Catita, muchas gracias. Mientras usted estaba hablando, yo escribí una pregunta que justamente surge de lo que usted acaba de decir. Por favor, respondamos en el chat. Catita hacía mención el tiempo. Ya, y bueno, yo los 2 artículos que tengo... Respóndanos aquí y el resto escribe en el chat. Catita, le escuchamos. Los 2... ¿Se nos fue o solamente
Me pasa a mí que no le Los escucho. artículos que tengo, no sé si me escuchan. Ahí mejoró. Ya, bueno, Se quedó así. sí, estoy con mi internet medio inestable. Bueno, en relación al tiempo, fue el resultado de un proyecto de investigación financiado por la Universidad Técnica y realmente el proyecto duró 3 años y el proceso de elaboración del artículo, mientras se lo presentaba, se realizaba el análisis de pares, creo que 1 año más. Más o menos entonces la ejecución del proyecto, unos 6 meses y la escritura 1 año, 6 meses más o menos. No, el proyecto fue realizado en 3 años. 3 años, entonces miren aquí, un proyecto de investigación hecho en 3 años y la escritura del artículo en 1 año. 4 años se tomó Catita en escribirlo. 4 años, entonces pongamos la pregunta, podamos acotar la pregunta. Desde que se escribe el artículo hasta publicarlo. 4 años se demoró Catita y yo comparto con ella el tiempo que se demora. Desde mi poca experiencia considero que no hay un tiempo definido. Excelente, Rocío. Puede llevarse desde 3 meses, 6 meses hasta no terminar nunca. Y yo he visto muchos proyectos, y recuerdo que Nelson decía hace un instante, tengo ahí algunos archivos que tengo que trabajar en el artículo, pero los he dejado ahí olvidados. No tienen idea la cantidad de artículos en borrador que tenemos y no han llegado a ver la luz. No siempre se los termina. ¿Por qué? Porque el meollo del asunto, más allá del artículo, más allá del método y todas esas cosas, es investigar algo que nos mueva las tripas. Si ustedes se llevan algo de este módulo, es seleccionar una investigación que les mueva las tripas. Yo suelo decir siempre, y esto está en algunos libros que he escrito, en artículos, y cuando doy una clase, tenemos que a la investigación y al método de investigación, al problema, más que todo, al fenómeno que estamos investigando, verlo como una relación afectiva. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos con la persona que nos mueve las tripas, no nos importa nada. Dejamos cualquier cosa. Y no estamos que nos llama y dice, ¿sabes qué? Veámonos mañana. No, no tengo tiempo, veámonos la próxima semana. Veámonos mañana. No, ¿por qué no ahorita? Por favor, mirémonos, necesito urgentemente sobrevivir. Y si no estás tú a mi lado, no puedo sobrevivir. Y toleramos todo, y nos peleamos el otro día, estamos enojados, pero ahí estamos, nos reconciliamos, pero se sigue así. Lo mismo pasa con el fenómeno de investigación cuando escribimos un artículo. Si no estamos haciendo algo que nos apasione, que nos mueva las tripas, algo que nos vuelva locos, nunca vamos a terminar el documento. Porque si hacemos, como bien nos dice Rocío, si tenemos pasión por el tema, no va a hacer falta que alguien nos diga, Catita, ¿qué fue? 3 años y no presente el artículo. No, terminamos el proyecto y se hace la publicación. ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta, es algo que es parte de nuestro ser. Imaginen Sigmund Freud diciendo, yo otra vez tengo que escribir del inconsciente, me tiene podrido otro libro de 300 páginas. No, hasta el último día de su tumba estuvo escribiendo. Un Jean Piaget, otra vez tengo que escribir del desarrollo cognitivo, no puedo. No, por esa razón, como vino también Luis Gustavo, depende del tipo de investigación. Es importante identificar algo que nos apasione. Sigamos con un par de aportes más, un par de presentaciones más y pasamos al conocimiento que está preparado para el día de hoy. Me gustaría escuchar a Romer Alex Ortega. Sí, claro, profe. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, Romer, ¿puede compartir sus respuestas? Sí, básicamente la clave, yo soy médico intensivista, hago investigación en una universidad privada y lo que pienso hacer es aprender de usted como del resto de los docentes. Tengo un par de artículos publicados, algunos en revistas indexadas
Me interesa mucho la clínica en medicina, ensayos clínicos sobre todo, pero todavía, como usted dice, este último artículo que publiqué, creo que lo hice en 9 meses, 8 meses más o menos, que era parte de una tesis de una maestría, pero cuesta mucho, ¿no? Y pues estamos supeditados a la evaluación de los pares, de los revisores, y de eso también aprendemos. Creo que no tengo miedo y pues básicamente estamos dispuestos a dar el 100% a este diplomado y a su módulo, profesor. Muchas gracias, Romer, por compartirnos su experiencia dentro de la investigación. Qué bueno que esté compartiendo con gente que tiene experiencia en el contexto de la investigación, que han tenido publicaciones y que estamos interesados en lo mismo. Estamos en este contexto de la investigación que nos interesa el proceso de publicación. Por favor, voy a pedir a Facundo que nos acompaña desde Perú. Me parece que de pronto tuvo alguna dificultad que no lo completó. Ok, vamos con Gladys Huarachi desde Tacna, Perú. Gladys, tenga la bondad de compartir sus respuestas. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, en la parte de arriba creo que era un ratito voy a entrar a mi documento. Bueno, yo soy docente de la... Sí, soy docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de aquí de Tacna. Bueno, mi propósito es elaborar un artículo científico. El miedo que tengo es el tiempo limitado, ¿no? Porque he participado en proyectos, hemos elaborado un proyecto con Cano Minero incluso subvencionado, pero por las tareas que tenemos no hemos llegado a concluir el artículo. Fue un trabajo en equipo que incluso hubo tarea de campo, tuvimos que viajar en la aplicación de los instrumentos, el procesamiento. Llegamos a concluir el informe, todo, pero en lo que no hemos concluido es el artículo científico. Entonces, eso tengo pendiente y con este curso, ¿no? Que quisiera aprovechar yo para elaborar el artículo científico. Bueno, y el compromiso que quiero destinar un tiempo exclusivo para las tareas que implique, pues, lograr esta meta, ¿no? De escribir artículo científico. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias por comentarnos esta experiencia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Facundo. Bueno, el que habla es Facundo Emilio Maqueda Llano, soy docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Perú. Bien. En estos momentos lo que estoy tratando de terminar mi tesis doctoral, pero hemos tenido bastantes capacitaciones, ¿no? Y gestión, por ejemplo, para poder publicar las revistas indexadas, en la parte también de la redacción y la escritura, y también la parte de la filosofía, epistemología, todo esto, pero tengo entendido que tenemos muchas dificultades. Hay veces hay que cumplir los protocolos de las revistas, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de que podemos ser observados, inclusive rechazados, porque sabemos de que para poder publicar un artículo de investigación, primeramente hay que hacer una buena redacción, debe estar ajustada a las metodologías, con postura epistemológica, crítico, reflexivo, y para poder lograr pues la publicación, porque en caso contrario, simplemente vamos a ser rechazados y no vamos a poder publicar las revistas, ¿no? Soy docente que estoy en ese proceso y tengo mucho entusiasmo de entrar al mundo de la publicación de artículos, no solamente eso, también los libros, ¿no? Pero para eso requiere complementar bastante los conocimientos, ¿no? Porque en sí hay muchas dificultades en eso. Eso es lo que le veo, doctor. Total. Muchísimas gracias por su aporte. Facundo, ¿verdad? Facundo Emilio. Sí, profesor, sí. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en la investigación? ¿Cuáles son las dificultades? Quiero que en este momento escriban cuatro palabras que vengan a su mente cuando usted debe escribir un artículo científico. Y me gustaría que pensemos, voy a compartir con ustedes en este momento el enlace,
copiar enlace. Listo. En este momento estoy compartiendo con ustedes en el chat. Por favor, ingresemos y vamos a poner 4 palabras. 4 palabras que sentimos cuando hablamos de publicar. ¿Qué dificultades tenemos? ¿De acuerdo? Por favor, es importantísimo que hagamos todo este proceso de anclaje emocional, este proceso de identificar dificultades para poder partir desde ahí. En las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, en estudios que hemos trabajado sobre el miedo a la estadística de estudiantes universitarios en Latinoamérica, en efecto es primordial primero trabajar estos elementos. Mientras ustedes escriben las 4 palabras, yo voy a resaltar algunos elementos. Por ejemplo, Miriam Gamboa nos dice, quiere empoderarse de los nuevos conocimientos para publicar artículos, aprender al máximo, se compromete a realizar cada una de las actividades. Perfecto, Miriam. Erlinda también quiere trabajar en lo que es los procesos de publicación. La distractibilidad se compromete a controlarla. Y Aham nos dice ampliar sus conocimientos, trabajar en las actividades. Romer, aprender. Perfecto. Fátima, escribir los artículos. Marcelo, elaborar su primer artículo científico. Excelente. Luis Gustavo, aprender a redactar correctamente. Lendi, a redactar y publicar un artículo científico. Arnulfo, a también elaborar un artículo. Rocío nos dice que va a dedicarle tiempo a realizar las actividades para redactar un artículo. Daniela, ampliar su conocimiento en redacción, al igual que Facundo, coincide en la redacción. Walter, consolidar la evaluación de la escritura de un artículo. Miren, la evaluación, ¿cuántos de nosotros evaluamos lo que escribimos? ¿O solo escribimos y lo enviamos? Si se llevan otro dato de lo que es publicar un artículo, es revisar lo que escribimos. A mí me pasa bastante, y como editor de revista y como revisor de algunas revistas, que recibimos artículos en donde se siente que los profesores, los investigadores, ya están hartos del trabajo, escriben algo y se fue. ¿Qué opina de esto, Nelson? ¿Se da o no se da? Y no lo revisan, ya, estoy harto, se fue el artículo. ¿Qué opina, Nelson? ¿O estoy diciendo algo totalmente ajeno a Latinoamérica? No le escuchamos. Ya, qué pena, es que no encontraba el micrófono. No se preocupe. En cuanto a la persona que publica o el que lo revisa, perdón, es que no entendí bien. Estamos hablando que no siempre revisamos los artículos antes, lo que escribimos nos revisamos antes de presentarlo. Y a veces pasa que solamente decimos, ¡ay, se fue el artículo! ¿Qué opina de esto? Yo creo que hablando de un artículo científico, sí debe suponer que hay que leerlo unas 4 o 5 veces, al menos, antes de enviarlo. Cuando es un trabajo, digamos, diferente, un ensayo, bueno, otro tipo de escrito, pues sí, de pronto a veces se nos va, ¿no? Cuando no tenemos tiempo, pero un artículo científico sí creo que necesita releer muchas veces. Excelente, Nelson. Muy pocas personas desarrollan esta competencia. Ojo, digo desarrollan, no digo muy pocas personas nacen con esta competencia. Hay que desarrollar esta competencia que es en favor de revisar lo que se escribe. Nivia nos dice también redactar un artículo, redactar y organizar el tiempo, importantísimo. Gladys, elaborar el artículo. Diana, conocer la manera correcta de publicar y elaborar artículos científicos. Ser más organizada, excelente. Juliet, aprender a redactar un artículo, perfecto. Gustavo, nos sigue también desde otro país, amigo, Paraguay, perfecto. Veo de Ecuador, Perú, Panamá, perfecto. Nos dice aprender a estructurar un artículo en pos de publicarlos, perfecto. Jessica, redactar y publicar de manera correcta un artículo científico. Miren qué interesante lo que nos indica Jessica. Jessica, ¿qué significa el de manera correcta? Ok, yo lo que comprendo de lo que nos propone Jessica Zárate, el
camino correcto para lograr una publicación. En este contexto de la publicación existe, como en todo el mundo, bueno, hay un entrenador de fútbol que dice, para cruzar el jardín y llegar a la otra esquina, hay dos formas de hacerlo. La primera es pisar el jardín, pisar las flores, pisar las plantas y se llega más rápido. La otra forma es virar la esquina. Entonces, la manera correcta igual, la publicación, hay un mundo en el cual se puede publicar pisando las flores de manera fácil y la otra curvando la esquina. Claro, aquí vamos a dialogar de la que es curvando la esquina, porque ese es el proceso que debemos seguirlo. Muchas gracias por todos sus aportes. Es un gusto conocerlos, a todos los colegas que estamos desde diversos países de Latinoamérica. Qué bonito encontrarnos aquí. ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuál es el imaginario que tiene este curso en cuanto a publicar un artículo científico? Tiempo. ¿Por qué el tiempo? Early Aguaiza, ¿por qué el tiempo? Muy buenas noches con todos. Bueno, en relación al tiempo, realmente los docentes que trabajamos, bueno, en diferentes universidades no tenemos fácilmente lo que es el tiempo para poder organizar o para elaborar lo que es un artículo científico por ciertas otras tareas que tenemos que cumplir dentro de las universidades. Total. El tiempo es uno de los elementos claves. Pero el problema es que tenemos ¿cuántas horas de clase tiene que impartir Early? Según los horarios, hay veces 4 horas al día, 6 horas al día, 3 horas al día, dependiendo. Lo importante es en la semana cumplimos más o menos 20 horas a la semana. Ok, muchas gracias, Early. 20 horas a la semana, eso desgasta totalmente el recurso cognitivo. Y después, ¿qué nos queda para la escritura? No obstante, en este mundo que vivimos, debemos sacar fuerzas de donde no existen para poder lograr estos objetivos. La escritura de un artículo demanda tiempo, mucho tiempo, dedicación, para poder conseguirlo. Caso contrario, se quedan en esfuerzos que no llegan a concretarse. Y si no se dedica el tiempo adecuado a un artículo, pues es posible que el proyecto que hagamos, el producto que estemos logrando, no tenga la calidad que necesitamos para poder ser publicado. Aquí sigue, miren, si ustedes se dan cuenta, me acompañan acá, el siguiente punto dice metodología. ¿A qué nos referimos, Gloria, con metodología? ¿Qué estamos haciendo mención? No le escuchamos, Gloria. Me parece que hay que activar el micrófono. Ahora sí. En el caso, yo no puse metodología, yo puse la estructura. O sea, a mí algo que me preocupa es la estructura de ese artículo y quizás ahí viene también el temor, ¿no? Si no se lleva a cabo con la estructura correspondiente, pues el rechazo que vaya a haber, la aceptación que haya a haber del artículo, es un elemento. Lo otro que a mí me queda y que ahora que usted, analizando con usted lo que está planteando, es qué tan oportuno es lo que voy a escribir. Eso sí es uno de los grandes problemas que tengo, pues. Porque ¿será oportuno o no será oportuno? Tengo varias investigaciones que he hecho a lo largo de la vida, pero no las he publicado. Entonces digo, ¿será oportuno agarrar esto? Pero no, ya eso pasó, esto se hizo hace 5 años atrás, esto ya no es importante. O sea, cosas como esas. Ok, voy en este momento a tratar de dar una orientación, porque en este momento Gloria nos acaba de invitar a reflexionar en varios puntos. Permítame solamente poner aquí el diseño. Y le agradezco, Gloria, por compartir
esta experiencia porque esto nos permite construir el aprendizaje y vamos a trabajar cosas que nos interesen a todos. Hay dos elementos que Gloria manifestó. El primero, la estructura de un artículo científico. Y el segundo, si es pertinente su contenido, si es oportuno, nos decía, ¿no es cierto, Gloria? Creo que esa es la palabra, si es oportuno el conocimiento. Entonces voy a tratar de reflexionar y quisiera que compartamos, interactuemos, primero en parte a la estructura. ¿Qué estructura debe poseer un artículo científico? Pues hay un esqueleto común. Un artículo científico tiene que tener algunos elementos. En primer lugar, hablamos de un título. Un título que cumpla con una normativa. Por ejemplo, las normas APA nos hablan de qué elementos debe tener un título. Ya vamos a reflexionarlo. Luego tenemos que hablar de un resumen. Hoy, antes de venir acá al curso, estamos ya trabajando en la universidad. Me encontré con Yanio, me dijo que él había trabajado con ustedes en el módulo anterior. Y estaba muy contento porque él me decía que había trabajado con ustedes, el profesor Yanio Hadán, en un resumen en torno a la búsqueda de artículos científicos y cómo se puede construir. Entonces, tenemos claramente lo que es un resumen, un abstract, las palabras claves, keywords. Luego tenemos una introducción. Y aquí es donde reflexionamos en la pregunta que nos propuso Gloria. Cuando yo hago un artículo científico, yo tengo que reportar una investigación. Reportar investigación. Y esta investigación que yo hago no solo es un reporte simple de los datos numéricos o cualitativos que yo haya obtenido, no. En la introducción, para poder yo definir si es oportuno, yo puedo decir aquí también si es novedoso o si es un aporte al conocimiento, si es interesante, eso no lo defino, no lo defiendo a veces como los políticos lo hacen a la brava y grito más duro. Eso sirve en la política latinoamericana, eso es muy común. No creo que esté hablando cosas ajenas, eso es lo que pasa en Ecuador, me imagino que en Latinoamérica y en otros países también pasa. El político que grita más es el que manda, pero aquí no es así. En el contexto científico, yo debo describir en la introducción un vacío que mi investigación tratará de resolver. Entonces, Gloria me dice, yo tengo algunos trabajos y no los he publicado porque no sé si son oportunos. Pues para saber si son oportunos, yo debo en la introducción del documento revisar el vacío. Y el vacío no es que yo solamente escriba, hay un vacío en la investigación para esto. No, aquí es una de las partes en donde la mayoría de gente se cae. Aquí es donde la mayoría de gente estamos hablando de una caminata larga y la mayoría de gente empieza a regresar a su casa porque es la parte más compleja. Acá en Ecuador les cuento, en Quito hay una caminata que suele hacerse en el mes de noviembre, octubre me parece, es la caminata a la Virgen del Quincha. Aquí en Quito se la hace, participé algunos años, en donde se camina alrededor de 12 años y se pide algo con fe a la Virgen. Y lo cumple la Virgen, las cosas que yo lo he pedido, me ha cumplido la Virgen, me ha ayudado, pero es una caminata en donde hay un lugar, donde uno ya camina unas 3 horas, hay un lugar donde se sube una montaña, y en el pie de la montaña están unas furgonetas y la gente se regresa porque ya no avanza, ya no lo logra. Entonces aquí es donde la gente toma la furgoneta, ese bus, y ya se regresa. ¿Por qué? Porque identificar este vacío implica, 1, revisión de artículos previos. Lo que hicieron con el profesor Yaño.
Y no es 1, 2, 3. Debe haber una revisión sólida. Una vez que yo haya revisado, digo, ok, lo que yo estoy haciendo no ha sido hecho previamente. Por tanto, hay un vacío que no se ha resuelto y por tanto es oportuno. 2, tengo que leer teoría, muchísima teoría, definir los conceptos, describir lo que están diciendo los autores, los modelos teóricos clásicos. Tengo que comprender e identificar cuáles son las líneas de investigación no resueltas. No resueltas. Entonces ahí yo digo, el autor 1, el autor 2, el autor 3 se centraron en esto, pero todavía hay estos espacios que están sin resolver. Y ahí es donde yo planteo el problema y digo, este es el vacío que yo voy a resolver con mi investigación. Y ahí se responde sola la pregunta, ¿es oportuno realizarlo? Y yo digo, ok, voy a publicar y tengo mi artículo que responde a estas necesidades que tenemos los seres humanos de conocer, de resolver problemas que tenemos a nuestro alrededor. Y un artículo no es más que eso. Por tanto, ¿recuerdan cuando yo les decía la pasión que debemos sentir? Aquí es donde prevalece la pasión. Y si usted se casó con un tema de investigación que no es lo suyo, pues terminará divorciándose. Pero si en cambio se casó con el tema que es lo suyo, pues usted aguantará cualquier tipo de situación. En esta caminata al Quinche, recuerdo, muchas veces subíamos caminando y yo los primeros años era joven, era adolescente, no entendía todavía. Ahora que soy papá y un poquito ya más grande, entiendo un poquito más de esto de la fe y pedirle a Dios que nos apoye. Cuando un hijo está enfermo no queda más que hacer esas cosas, ¿no? Pero ahora lo comprendo un poquito más, pero en ese entonces yo veía a la gente, decía, ¿qué hace? ¿Qué hace que papás, que mamás que están ahí vayan llorando y vayan pidiéndole a la Virgen esta situación? Y aguantaban que caía la lluvia, se caía, vivían manchados de lodo, y caminaban y se veía la fe. Había alguna gente que iba cargando unas imágenes muy, muy grandes de la Virgen. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque esa es la investigación, ese es publicar. Nelson, por favor, ¿podría hacer la pregunta abriendo el micrófono? No se preocupe, Yadira, bienvenida. Sí, doctor, es para preguntar más o menos, digamos, en un artículo científico, ¿hay algún mínimo? Digamos, ustedes cuando hacen el análisis de un artículo como pares, ven, por ejemplo, la cantidad de referencias que tenga el artículo bibliográfico. ¿Hay un Sí, mínimo? sí, eso es importantísimo. El número de referencias es importantísimo. Y permítame, voy a compartir con ustedes una de las últimas publicaciones que hicimos. Miren, aquí publicamos en la revista Frontiers in Psychology, una revista que es importante en el contexto de la psicología. Para mí fue lograr un sueño, es una revista de alto impacto. Me voy a ir a las referencias, ¿ya? Perdónenme que lo mueva muy rápido. Yo odio cuando estoy recibiendo una charla que lo mueva muy rápido, pero si no es un poco incómodo. Pero más bien, en vez de moverlo, me voy a ir hacia la página. Vamos a responder la pregunta de nuestro colega. ¿Cuántas referencias? ¿Qué es lo que habla bien de un artículo? Los siguientes elementos. Miren, 2019, 2012. Miren acá, por ejemplo, este artículo es un clásico del tema que estamos trabajando. Entonces yo digo, yo domino el tema, yo reviso este artículo. Ah, ok, leyó al clásico, el gran Barclay, este es clásico. Baddeley, pucha, ¿cómo no pudo haber leído a Baddeley? Bien este artículo. Barclay sigue con Barclay, bien, bien trabajado. Vamos a ver, este artículo debe trabajar a uno de los clásicos que de apellido Luria. Vamos a ver si lo revisó. Miren, Luria, revisó los libros clásicos de Luria, 82, 73. Pero yo puedo decir, pues este investigador, ¿cómo va a presentar del 73? Veamos si ha hecho algo reciente. 2020. Ha leído artículos en la revista, importante esta revista. 2019, artículos recientes.
tenemos 2019, artículos importantes, recientes. Entonces, en este momento, este artículo a mí me está diciendo, miren, leyó Norman y Chalice. Bueno, este es clásico. Me está diciendo, este autor se dio el trabajo de leer a los clásicos y presentar investigaciones previas. Esto lo publicamos en el 2021, me parece. Entonces, miren, 2020 hay una revisión seria. Entonces, ¿cuál es la lógica? Mientras más profunda sea la revisión, mejor aceptación va a tener su artículo. Por ejemplo, para publicar en una revista de alto impacto tiene que haber hecho una muy buena revisión. ¿Cuántos artículos? Mire, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Solo aquí hay 22 artículos. Cuente más o menos unos 50, 40, 50 referencias. Y si usted se da cuenta de revistas importantes, lo que hicieron con el profesor Yanio, identificar fuentes válidas y esas fuentes válidas se las inserta en el trabajo. William nos dice, ¿cómo se puede hacer cuando solicitan investigaciones de los últimos 10 años y es limitada la información? Bueno, pues ahí tenemos buscadores como los que ustedes trabajaron en el anterior módulo. O me mintió mi colega Yanio. Glorita, me mintió mi colega, él me dijo que les había enseñado a utilizar los buscadores. Sí, él nos enseñó con diferentes buscadores. Ya, entonces, es importante esa búsqueda. Pero, ¿qué pasa cuando solicitan investigaciones de los últimos y es limitada la información? Yo, la verdad, mi estimado William, lo que me he encontrado cuando sucede eso es que no es tan limitada la información, más bien no ha existido una búsqueda profunda. No digo, esa es la verdad absoluta, no soy dueño de la verdad absoluta, pero esa es una experiencia que he tenido. Recuerdo claramente un estudiante de doctorado, bueno, varios estudiantes de doctorado que han hecho la tesis conmigo, me han dicho, recuerdo claramente, les voy a poner el ejemplo de un estudiante, no digo el nombre, no tiene sentido, sino el ejemplo. Él se acerca y me dice, Carlos, ve hermano, quiero hacer la tesis sobre cómo se construyen los estereotipos de belleza de la mujer. Digo, perfecto, hagámoslo. Le digo, preséntame tu plan de tesis. Y me presenta el plan de tesis con 3 referencias. 3 referencias. Y le abriera el documento, pero me parece que es de más. Vamos primero al chisme, que es lo bueno. 3 referencias. Y le digo, pero hermano, le digo, ¿cómo solo 3 referencias? No habrá información. No. No hay nada sobre el tema. Digo, ¿cómo no hay nada sobre el tema? Me dice, no hay nada. Busqué y no hay nada. Me siento con él y digo, vamos, entremos de Scopus, busquemos. Hagamos una búsqueda en las bases de datos. Yo encontré, sin haber sido experto en el tema, porque no es mi tema, encontré artículos de gente que ha investigado en diferentes partes del mundo. El conocimiento humano no lo podemos compartir en diferentes espacios. Entonces yo creo que sí puede haber otras personas que hayan hecho investigaciones similares a la nuestra. Y es muy probable que encontremos. Entonces, cuando nosotros hacemos una afirmación de decir, no existe información publicada previamente, hay que revisarlo bien. ¿De acuerdo? Aquí nos dice algo William. William, si quiere, abra el micrófono. Abra el micrófono, William. Conversemos. Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha? Perfectamente, ahora sí. Ya, lo que me refería es que a veces, por ejemplo, cuando uno se busca información, por ejemplo, hay información muy importante antes de los 10 años mismo, y eso es muy importante, incluso puede convertirse hasta como las bases angulares de la investigación. Entonces, uno le solicitan en los últimos 10 años, entonces es como que uno se siente muy incompleto, ¿no? Porque prefiere recurrir a la información más antigua, que es muy importante también. Entonces ya ves, perfecto, prohíben otras cosas, la prohíben que en algunos, por ejemplo, como requisitos que ya la cita ya no utilicen y todas esas cosas. Entonces es un poco complicado eso, ¿no? Entonces a eso me refería, doctor. Muchas gracias. Muy buena su observación, mi estimado William, y le agradezco por el aporte. Aquí se tiene que dar una relación importante y tiene que destinarse el espacio necesario para incluir a los clásicos. Por ejemplo, yo estoy haciendo en este artículo
estoy trabajando cómo crear una escala en base a la teoría de Luria. Y yo no podía dejar de leer a Luria. Pero no solo me quedo en estos artículos. El otro día un tesista me presentaba solamente de libros que había encontrado en la universidad. Entonces yo le explicaba y les hago algunos videos, yo les subo al Classroom y les decía, así les hago tutoriales de cómo se entra a Scopus, cómo se busca información nueva. Tiene que haber una concordancia equitativa entre lo que es la teoría clásica y lo que es la teoría actual. Y yo le estoy mostrando en este momento un ejemplo de la vida real. No le estoy diciendo creo que es así, porque si eso le dijera yo sería siempre pongo esta expresión, siempre digo, yo no sería su profesor, sería un pastor, y ahorita estoy fungiendo con el rol de su profesor, y les tengo que dar experiencia, datos empíricos, datos reales. Entonces, aquí hay un elemento real, y le voy a compartir, voy a irme otra vez a la primera página. Mire, esto fue publicado el 31 de mayo del 2021. O sea, lo publicamos recientemente en la revista Frontiers in Psychology. Puede buscar, esta es una de las revistas más importantes del mundo en psicología, quizás de lo que más hemos logrado. Puede buscarlo, les puedo poner aquí, déjenme ver, les puedo poner el enlace inclusive para que puedan revisarlo. Les voy a compartir el enlace. Miren, está aquí y les voy a compartir. No, en Ecuador decimos hacerse el sobrado. No sé cuáles serían las otras expresiones en los otros países que nos acompañan. Hacerse el sobrado significa que me lanzo flores en lo magnífico que soy. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es compartir una experiencia en la publicación. Nuestro compañero William nos dice cuánto es la relación que tiene que existir de referencias. Me voy aquí a referencias y mire, aquí hacemos una lectura de artículos recientes, pero no una lectura, sino más mucha lectura. Pero también citamos a los clásicos. Este artículo habla de funciones ejecutivas, que son unas funciones del lóbulo frontal de neuropsicología. No podemos omitir citar a los clásicos. Berkeley es uno de los clásicos, 2011, 2000. Pero también tenemos que citar al autor esencial y debemos ir a sus libros originales. Entonces, por ejemplo, yo de revisor digo, miren, aquí ha leído a los clásicos y a los libros originales, pero también hace el trabajo de ir a los 2020, 2019. De acuerdo. Facundo nos dice, investigación, enfoque cualitativo exploratorio con intriga. No. ¿Puede explicarlos? Facundo, por favor, abre el micrófono. Sí, profesor. Quería preguntarle si el trabajo que nos ha mostrado el artículo es una investigación con enfoque cualitativo, porque hay cuantitativo, ¿no? Y cualitativo. Eso quería saber, ¿no? Porque está interesante el artículo. Sí, es un enfoque netamente cuantitativo. Permítanme mirar aquí en el método. Análisis factorial exploratorio y el análisis factorial. Claro. Exactamente. El análisis factorial confirmatorio es un análisis netamente cuantitativo. Entonces, aquí estamos hablando que este artículo reporta análisis factorial, la estructura de una escala, y hablamos de resultados cuantitativos de consistencia interna, de bondad de ajuste del modelo, etcétera. Entonces, es netamente cuantitativo el artículo, ¿sí? También hemos hecho investigación cualitativa, pero en este caso reportamos un estudio cuantitativo. Podemos reportar cuantitativo, cualitativo. Continuando con la respuesta que estábamos haciendo para Gloria y avanzando con el conocimiento que estamos planificando, ¿qué publico yo en un artículo? Pues debo hacer, como dicen en Chile, toda esta pega. Si no hago esta pega, no voy a lograr saber si es oportuno o no. Entonces, Glorita, para poder publicar sus artículos de las investigaciones que usted tiene, debe hacer una revisión importante. ¿Cuántos artículos? Yo siempre me suelo tengo metido en la cabeza, no sé por qué, un número 30. Ya cuando veo que tengo 30 referencias, ya empiezo a sentir que estoy haciendo un buen trabajo. Un número establecido no hay, no existe. Nunca he visto en ninguna revista, he publicado un montón de revistas, pero nunca dice un número determinado. Pero yo tengo metido en la cabeza, quizás ya de la experiencia de tantos artículos que se leen y se publican,
yo veo 30 artículos en mi trabajo y ya, empiezo a ver la luz. Digo, ok, estoy haciendo una buena pega. Entonces, una vez que hago esta revisión, seria, una revisión seria, no la de mi estudiante que dice, no, es que no hay nada y presento unas 3 revisiones. No. Una revisión seria y ahí sí se nota el cariño que le tengo al tema y ahí yo logro decir oportuno. Pero en cambio, si solamente me quedo muy cómodamente en el sillón de la sala de la casa y digo, no sé si será oportuno o no, pero no hago nada más, me quedo ahí y no logro publicar algo más. Entonces, una vez que tengo ya la introducción, yo paso al método. Y en el método yo digo, estos son mis participantes, este es mi diseño de investigación, como nos decía Facundo, diseño cualitativo, cuantitativo, ¿qué diseño? Exploratorio, descriptivo, correlacional, de tipo experimental, no experimental, ¿qué de tipo subexperimental es? Cuasi experimental, preexperimental, experimental puro. Es un diseño de análisis de un artículo, es de análisis de un instrumento, es un diseño cualitativo, pero ¿qué cualitativo? No es suficiente decir cualitativo. Es cualitativo teoría fundamentada, es un diseño etnográfico, es un diseño narrativo, es una historia de vida, es una investigación, acción participativa. ¿Qué tipo de investigación? Luego, yo debo describir los instrumentos. Luego, el plan de análisis de datos que seguí. Y luego el procedimiento. Esto lo vamos a ver de uno en uno. Es importante que el artículo tenga una relación entre cada uno de estos elementos. Lo que yo planteo aquí como un problema, el vacío, este vacío tiene que ser resuelto con el método. Yo planteo un vacío y por ende el método me ayuda a resolver ese vacío. Si no, va a estar como los trabajos que presentan a veces nuestros estudiantes, que se nota que estudiante 1 hizo una parte, estudiante 2 hizo otra parte, estudiante 3 otra parte, y viene el estudiante 4, se ha bronqueado con el resto y no presenta y es un caos. Aquí no puede darse algo así, tiene que haber una correspondencia entre el vacío que yo presento y el método que yo estoy presentando para resolver ese vacío. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a determinar que el vacío es que no existe un instrumento, el método es desarrollar un instrumento. Entonces tiene que haber una correspondencia. Muchas veces en los artículos se encuentra esa carencia de relación y una especie de Frankenstein, en donde todo está presentado de manera ilógica, pero eso no debe pasar. Luego del método viene un apartado muy bonito que son los resultados. Y aquí yo solo presento los hallazgos, solo presento, no hago nada más. Presento los hallazgos. Presento los hallazgos, los resultados que encontré, nada más. Aquí se viene lo bueno. Y es otro lugar, ¿se acuerdan cuando les decía de esta caminata que hay aquí en Quito? Aquí es otra montaña, pero esta montaña no es la primera montaña. En esta caminata, cuando se va esto de la Virgencita del Quincha aquí en Quito, después de ya que uno camina como 10 horas, ya no siente las piernas. Hay un camino empedrado largo, que dura creo unas 3 horas más. Pero es largo, uno ya no entiende y a veces ya dentro de tanto sacrificio, esfuerzo, ya no entiende lo que está haciendo. Y después ve la luz. Entonces aquí viene el elemento clave, que es la discusión. ¿Cuál es el gran problema? Los autores de los artículos llegan cansados aquí. Y esto lo dejan de manera superficial, cuando esta es la parte más importante del artículo. Bueno, no la más importante, pero sí de las más importantes. Todo el artículo realmente es importante. Pero aquí tiene que haber mucha riqueza para, en cambio, explicar y analizar lo que se encontró previamente y analizar los resultados y analizar el vacío.
y explicar si el método fue suficiente para resolver este vacío. Y tiene una connotación con las líneas de investigación no resueltas. La discusión es una de las partes más ricas del artículo. Entonces, muchas veces los autores llegan cansados, llegan desgastados, y esta parte lo dejan muy superficialmente, muy superficial. En la discusión se tiene que analizar en base a investigaciones previas. Investigaciones previas que estén a favor y que estén en contra. Es decir, investigaciones que hayan tenido resultados similares a los nuestros e investigaciones que estén totalmente en contra y que me permitan analizar el por qué. Yo tengo que llegar a sustentar mis hallazgos en teorías previas. Teorías que se hayan escrito previamente y logremos explicar los hallazgos que yo tengo. Teorías. Tengo que explicar cuáles son las limitaciones de mi estudio. ¿En qué fallamos? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué elementos pueden estar explicando los resultados o afectando los resultados? El tamaño de la muestra es muy grande, el tamaño de la muestra es muy pequeño, solo representa una parte específica de una ciudad. Hubo problemas del rato de aplicar los instrumentos, cometimos el error de haberlo hecho de esta manera. Hay que analizar las limitaciones. Y después inclusive se deja en cuenta cuáles son los vacíos futuros. Y ahí sí, mantener. Y ahí sí vamos a tener un artículo para publicarlo. Vacíos futuros. Y ahí sí está el artículo para publicarlo. Pero ojo, aquí nos falta otro elemento clave, que son las referencias. APA, Vancouver, hay muchísimas. APA, Vancouver, Chicago, hay las normas IEEE, depende de la revista. Pero ojo, es importante sustentar esto. Entonces, si es que alguien me dice que es un artículo, pues es un documento que presenta el reporte de una investigación y que tiene que cumplir con todos estos elementos. Yo cuando hago mi rol de revisor, en efecto analizo que tenga todos estos elementos. ¿Qué opina alguien voluntariamente que me diga, qué opina de este conocimiento que estamos profundizando? Voluntariamente, no se desesperen por tomar la palabra. Tampoco abran el micrófono de manera abrupta. Buenas noches. Perfecto, va. Bueno, Luego de realmente... la compañera Barro. Vamos, Fátima. Realmente, sí, tengo como un pre-kinder en esto de publicar artículos, ¿no? Pero quizás porque uno de pronto es como osado y va el artículo y quiero hacerlo y lo hemos hecho de algunas investigaciones que hemos tenido. Lo mío es la psicología, hemos hecho un reporte de 10 años de atención de los trastornos de déficit atencional en niños, niñas y adolescentes, con manejo integral. Entonces, eso ha permitido, como quien dice, quizás romper un poquito el miedo, pero definitivamente es como si uno estuviera haciendo un rompecabezas. Entonces, que tiene muchas partes, claro que sí. Todo eso que usted ha dicho, definitivamente que lo tenemos que tener en cuenta. También, ¿qué me ha ayudado? Bueno, que ya no recuerdo exactamente si fue 5 o 6 años, estuvimos dictando el curso de lo que es psicología experimental. Entonces, ese curso le da a uno como una estructura mental sobre la cual pues montar este tipo de redacción. Y lo otro, que por allí lo vi entre los elementos que pusieron para hacer los artículos,
el hecho de que hay que leer, mucho hay que leer, mucho, muchísimo. Entonces, yo le he dicho, porque ahora mismo está como muy de moda esto de escribir artículos en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chiriquí. O sea, hay como una urgencia de escribir artículos. Entonces, muchas personas han mirado y están preocupados realmente por tomar experiencia de otras personas como usted, que tiene una vasta experiencia en relación con esto, y realmente pues no lo veo como un imposible. Así como uno puede armar un rompecabezas de 1000 piezas, de igual manera se puede armar un artículo. O sea, la disposición, la actitud, eso es algo que es bien importante. Y le he escuchado a otros autores que en este diplomado y en otros cursos que nos han programado sobre este mismo tema. Yo me alegro de la disposición que usted tiene de decirnos que esto es posible, porque eso para mí es importante y fundamental. Pero hay algunos expertos en esto que lo ponen como algo no posible, o que como es científico es algo, bueno, para cierto grupo élite, y me parece que no, que las personas que estamos en esto de la academicidad tenemos esta oportunidad y tenemos el compromiso de inmiscuirnos en este tipo de actividades académicas y de decirle a nuestros estudiantes que es posible reflejar nuestra realidad, porque ese es el punto. O sea, ¿por qué conocemos qué pasó en México, qué pasó en España, qué pasó en Argentina? Porque la gente se ha atrevido a escribirlo. Entonces ya es la hora de que los panameños, las panameñas, digamos, sí vamos a poder lograrlo. Yo estoy muy encantada de poder tener esta oportunidad. Muchas gracias. Excelente, mi estimada Fátima. Esa motivación, ya le damos la palabra a Arnulfo. En efecto, esa motivación tiene que venir acompañada de el camino correcto a seguir. O sea, si bien es cierto, yo he visto mucha gente que está muy motivada en hacer investigación. Recuerdo en algunos cursos que en algunas universidades he tenido la dicha de dictar, veo a la gente muy motivada para investigar y queremos publicar y queremos comernos el mundo, pero tienen que ponerse a leer y revisar artículos. Eso ya no queremos, pero estamos muy motivados. Entonces, la motivación que tenemos en favor del aprendizaje, la motivación que tenemos en favor de este logro por escribir, tiene que venir acompañado de la acción correcta y del esfuerzo correcto, porque yo puedo estar muy motivado, pero si no hago las acciones adecuadas para lograrlo, voy a quedarme a medias. El artículo científico se caracteriza por eso. Es un esfuerzo sostenido en el tiempo y que llega a concretarse en un momento dado. Muchas gracias, Fátima, por ese aporte y por esa motivación que nos brinda, por ese mensaje para Panamá. Gracias. Arnulfo, le escuchamos. Estamos con el micrófono apagado. No le escuchamos, mi estimado Arnulfo. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, ok, perfecto. Buenas noches a todos. Arnulfo Arosemena de Panamá, también de la capital de la ciudad de Panamá. Bueno, primero que todo, antes de la pandemia estuve en Quito. La verdad que me sorprendió mucho, me gustó muchísimo Quito. Es una ciudad bastante interesante. Tuve la oportunidad de estar varios días por allá y la verdad que fue bastante, muy bonito, la verdad. Quito me gustó mucho. Hay ciertas cositas que quería comentar con respecto a lo que hemos estado viendo sobre los artículos científicos. Varias cosas. Bueno, en mi caso, yo soy docente universitario, pero antes de ser docente, pues soy médico. Y actualmente, o sea, cuando uno se dedica a la medicina, pues uno va buscando su especialidad. Actualmente yo estoy en una, es
prácticamente una especie de especialidad bastante nueva. Es una especialidad relacionada al manejo de heridas, pero en pacientes oncológicos. Entonces, se me ha hecho un poco difícil encontrar, si es cierto, de repente no me he dedicado extremadamente a buscar información. He buscado y ha sido difícil conseguir información porque es un tema realmente nuevo. O sea, el cáncer no es nuevo, o sea, es algo realmente desde que surgió la naturaleza humana, pero lo que pasa es que en mi profesión el boom de los nuevos materiales y apósitos y todo esto que han surgido para el manejo de heridas es reciente, de hace unos 10 o 15 años. Entonces, hoy las heridas se manejan de otra manera diferente a como las manejábamos hace 10 y 15 años. Y el asunto ha variado tanto y ha surgido tanta información reciente que prácticamente ha surgido como una especialidad nueva, que es el manejo de heridas. Eso incluye pacientes con pies diabéticos, pero dentro de todo esto. Y me di cuenta, estudiando todo esto y trabajando en esto, que yo buscaba información en internet y no encontraba. O sea, busco y no encuentro informaciones relacionadas específicamente a heridas oncológicas o heridas tumorales. Entonces, eso me hizo de repente, o sea, es como un mar de conocimientos no explorados. O sea, puede haber muchísima información al respecto, pero probablemente no se ha hecho por lo novedoso de los tratamientos. Entonces, nosotros estamos haciendo muchos, de hecho, el momento que estuve en Quito precisamente era para eso, en un congreso de heridas. Y el manejo de las heridas es diferente. Entonces, he buscado información, me ha costado, no encuentro, y cuando la encuentro, pues tiene otro enfoque más hacia la parte de enfermería, no tanto hacia la parte médica, que parece igual, pero no es lo mismo. Entonces, y he encontrado algunos escollos por ahí, como por ejemplo, bueno, obviamente el método, elegir el método del artículo, tengo que ver qué tan específico lo quiero hacer, o si lo quiero hacer de manera un poco más general, porque entre más específico, pues menos información encuentro. Por ejemplo, que cuando son artículos científicos no se utilizan las normas APA, sino las Vancouver, según tengo entendido. Claro. Y sí he encontrado pues ciertos escollos, sobre todo en eso. Búsqueda de información para realizar entonces lo que es el artículo. Ahora, para mí eso es bueno, porque si no encuentro información, pues mi artículo, pues más interés va a despertar. Entonces, y puedo investigar algo lo que hablábamos de los vacíos. O sea, que pueden haber muchos vacíos en cuanto al tema. Y eso es lo que más me estimula a tratar de desarrollar el artículo. No tengo artículos publicados hasta ahora, porque hasta ahora es que estoy formándome en esto, porque realmente yo también tengo solo unos cuantos años en este tema, pero sí he encontrado que es un mar de conocimientos por explorar. Y entonces, pues eso es lo que me está estimulando a realizar pues la investigación. Pero sí me ha costado, y lo de las normas Vancouver, pues no las he revisado, siempre he estado viendo lo del APA, pero no he revisado la verdad las normas Vancouver, que realmente son las que se utilizan en la investigación científica, según tengo entendido. Y bueno, eso era lo que quería aportar y preguntar. Muchas gracias, mi estimado Arnulfo, por este aporte tan valioso. Y en efecto, cuando nosotros estamos trabajando en un tipo de investigación en donde los conceptos son nuevos, los conocimientos recién están surgiendo, pues esa es una línea de investigación muy prometedora.
Imagínense ustedes en el 2019, cuando recién arrancaban los problemas de casos de COVID. Cuando recién teníamos los casos de COVID, estábamos hablando de un fenómeno de investigación que estaba recientemente surgiendo. Entonces, ahí es donde la investigación se vuelve de tipo exploratoria. Pero ojo, la investigación no debe quedarse en el nivel exploratorio, sino que tiene que ascender luego. Por ejemplo, en un inicio no sabíamos de qué se trataban los casos de COVID. Se hacían estudios exploratorios y se decía, es posible que tengan estas características, es posible que se transmita de esta manera, es posible que esta sea la causa. Solo se exploraba, no se sabía del tema. Luego ya se empezó a describir. El 10% de la población se decía está contagiada de COVID y de ese 10%, el 1% fallece. Ya sabíamos. Luego, el nivel del conocimiento siguió, pero todo esto acompañado de publicaciones. Al principio se podía escribir y publicar algo pensando de qué se trataba el COVID. Ahora ya no, porque ya se sabe, porque siguió avanzando el conocimiento. Y actualmente ya tenemos inclusive una vacuna que lo explique. Entonces, el conocimiento se sigue nutriendo. No puede quedarse el conocimiento en un estado donde no existe información y con eso nos convencemos. No. Como bien lo dijo Arnulfo, existe la posibilidad de ir creando, escribiendo cosas en torno a lo que es esta investigación. Perfecto, así tenemos que irlo viendo. Muchas gracias. ¿Qué más nos dicen? Metodología, redacción, análisis crítico, comunicación, ordenar mi tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, redacción. Aquí hemos coincidido en algunos elementos. Redacción, redactar. Cuando hablamos de las particularidades de un artículo científico, yo comparto con ustedes, ¿qué es el redactar? En un artículo científico, ojo, ¿qué es el redactar? ¿Quién me quisiera compartir? ¿Qué es redactar en un artículo científico? Reflexionemos en ese tema. Ustedes lo están diciendo. Un gran problema es la redacción. Arranquemos. ¿Qué será redactar? ¿Alguien se anima? Sí, doctor, buenas tardes. A ver, estamos juntos. Vamos, Rocío. Sí, bueno, pienso en exponer ideas claras, poder exponer tus ideas claras, exponer este conocimiento que se ha construido para el artículo, para una investigación de tesis, no sé, y hay que exponer inicio, desarrollo, final, de una manera precisa. Ideas claras de una manera precisa, nos dice Rocío. En efecto, en el artículo científico, una particularidad es redactar ideas claras, precisas, yo podría decir también concisas, muy, pero muy estructuradas, en el sentido de que en el artículo científico se debe ser preciso, se debe ser exacto y no se puede divagar. Cada idea tiene que tener su sustento. Su sustento con una cita, y esta cita tiene que tener su referencia. Entonces, si queremos publicar un artículo, tenemos que volvernos expertos en la normativa. Hace un instante nuestro compañero nos decía normas Vancouver. En el contexto de medicina y algunas revistas de psicología trabajan normas Vancouver. Y otras, Chicago, etcétera. Cada idea tiene que tener su sustento. ¿Qué diferencia creen ustedes que existe entre escribir un libro versus un artículo? Un libro versus un artículo. Bueno, ¿O será exactamente lo mismo? Vamos, Rocío. No sé exactamente, pero pienso que el artículo se desprende más de una investigación y no que el libro no pueda hacerlo, sino que aborda a lo mejor la opinión o está más cercana a la opinión del autor y en el artículo es más bien un reporte de investigación.
Excelente. Y reporte de investigación tiene que ser muy claro, tiene que ser muy concreto y es limitado. Ojo, es limitado. Por ende, un artículo, a veces en la revista que dirigimos, recibimos artículos de 30 páginas y nos mandan un correo o nos llaman por teléfono. No seas malito. En Ecuador es muy común la expresión, no seas malito para pedir un favor. No seas malito, ayúdanos. Tenemos un artículo de 40 páginas que queremos publicarlo. Y uno empieza a leer y en la página 3 ya está aburrido. Ya no tiene emoción. Ustedes creo que sí trabajaron con Hugo Arias, me parece que sí. Huguito Arias, creo que trabajaron con él. Bueno, con él, por ejemplo, con el colega editor, recibimos esos artículos y decimos, léelo tú porque yo ya no puedo. No puedo continuar, no puedo continuar. Sandra nos dice presentar de manera clara, organizada y rigurosa la información. ¿Qué significa eso, mi querida Sandra? Ok, Sandra nos indica esta organización, la definición de redactar. Perfecto, mi estimada Sandrita. La diferencia grande entre un libro y un artículo es que en el libro yo tengo que ser concreto, limitado. Hay revistas, por ejemplo, en este momento pienso, la revista chilena de neuropsiquiatría, es una revista donde he publicado algunos artículos, una revista Scopus, revista chilena de neuropsiquiatría. En esta revista solamente pueden publicar 3,000 palabras, no más. Y ahí tiene que redactar la investigación, me he redactado investigaciones de 2 años, 3,000 palabras, no deja publicar más. Y si uno envía más palabras, ya no lo leen. Tiene que ser muy sucinto, muy preciso, tal como nos dijo hace un instante nuestra compañera. En cambio, el libro no. El libro tiene mayor libertad. Mayor libertad. Por ejemplo, en los libros que hemos escrito hay una gran diferencia, por ejemplo, en la narrativa. Voy en este momento a compartir un poquito de uno de los libros que me han salido. Déjenme ver por aquí que hemos escrito. Aquí está. Este es uno de los libros que más quiero. Me encanta este libro haberlo escrito. Este libro está con un disco que grabé de pasillos que me encanta. Entonces aquí está mi librito. Entonces, miren, la gran diferencia. En la introducción, miren, en la última década de mi vida he tenido la dicha de adentrarme en el contexto de la investigación científica en psicología, en donde he encontrado una verdadera pasión para analizar situaciones de la realidad mediante el método científico. Esto es literatura. Este sentimiento me ha llevado a profundizar sobre los diferentes elementos que conforman una investigación, los cuales no siempre están claros y transparentes para el científico neófito. Miren, no hay una referencia. ¿Por qué? Porque esto es algo que yo siento. En el libro da esa posibilidad. En tal sentido, y si se notan la narrativa en primera persona, hay quienes dicen, uy, no se puede narrativa en primera persona. Falso. En un texto se puede hacer una narrativa en primera persona porque es algo muy sentido, algo muy, muy personal. Y yo hago algo muy personal aquí. En tal sentido, en este texto trabajaré 3 temáticas teóricas claves para esta formación. Los paradigmas de la investigación científica, la pregunta de investigación, la relación entre la pregunta, hipótesis, objetivos y análisis estadístico en una investigación en psicología, y etcétera, etcétera. Miren. Entonces, no hay referencias. ¿Por qué? Porque es algo muy profundo que estoy haciendo desde la parte personal de lo que yo he vivido. Y ya cuando empiezo a desarrollar, por ejemplo, los paradigmas de la investigación científica, ya empiezan a haber citas. ¿Pero por qué hay citas? Permítanme ir a la introducción. Porque ya se empiezan a presentar conceptos que no son de uno, sino que son parte de un autor externo. Por ejemplo, Buba y Lincoln en 1994 tiene que de ley estar aquí, según Flores, y etcétera, etcétera. Entonces, la narrativa entre un libro, este libro se encuentra en el aula virtual, por si acaso, si alguien lo quiere empezar a trabajar. Entonces, hay una gran diferencia entre la redacción de un libro y un artículo.
el artículo tiene que ser claro, el artículo tiene que ser conciso, tiene que respetar referencias. ¿De acuerdo? Continuemos. Acá dice la dedicación. Me gustaría trabajar en eso. Dedicación. ¿Qué opinan ustedes? Dedicación para escribir un artículo. ¿Qué dice Rocío? ¿Dedicación o no hay dedicación? Sí, doctor, esa es una palabra importante porque como comentaban desde un inicio los compañeros, el tiempo que le vas a dedicar, el espacio, la organización de ese mismo tiempo. Entonces, esa es una palabra clave, como usted decía, o sea, no podemos escribir algo si no leemos. Y para leer, pues se necesita tiempo. En inglés, sobre todo, traducirlos o en portugués o en cualquier otro idioma, ¿no? Se necesita tiempo, dedicación, pasión. Perfecto. Miren, aquí estoy tratando de hacer un embudo. Déjenme ver, ¿no? Ahorita no me sale el dibujo. Más bien voy a hacer una especie de, hagamos cuenta que es un embudo, ¿ya? Para que nosotros podamos llegar, como nos dijo nuestra compañera hace un momento, a determinar un problema, un vacío de investigación que debemos resolver y que podemos publicar algo, esto tiene que ser una especie de embudo. ¿En dónde? En el embudo, nosotros tenemos que insertar algunos materiales claves. Uno, para poder llegar al problema, tenemos que hacer una revisión de publicaciones previas. Si solo decimos, no, es que no hay nada sobre el tema, corremos el riesgo de que cuando escribamos nuestro artículo y enviemos a una revista, el revisor, a lo que esté leyendo su artículo, diga, ¿cómo que no hay nada? Y se enoje. A mí me ha pasado. He visto artículos donde dicen los autores, no hay nada sobre el tema. Y yo ahí es cuando me doy el lujo de entrar a los buscadores, de encontrar los artículos y decir, este artículo está rechazado porque dice que no hay nada y cuando hay un montón. Yo pongo artículo número 1, 2, 3, o sea, hago la pega del artículo, del autor. Entonces, dedicación en efecto. Si nosotros estamos hablando de particularidades de un artículo científico, de sus partes, pues el problema, el vacío es importantísimo. Revisión de artículos publicados, revisión de libros, conversación con expertos, revisión de ponencias en congresos, el mismo interés e intriga que tengo yo, las preguntas que me puedo plantear. Este tiempo que yo le dedico me permite llegar a plantear un vacío. No plantear, encontrar el vacío. Y una vez que encuentro el vacío, ahí yo investigo. Y esto que investigo yo reporto. Y esto que yo reporto está en el documento. Y si está bien hecho el trabajo y hay una dedicación adecuada, el revisor que está teniendo el trabajo ¿y qué pasó acá? Que ha sido destinado para la revisión de mi trabajo, se me perdió. ¿Qué va a pasar? Va a recibir de manera correcta el trabajo que estamos haciendo. Entonces, vuelvo y repito, el momento en que yo realizo la dedicación a mi artículo científico, el reporte que yo tengo, el artículo debe presentar algo que sea novedoso. Glorita nos decía oportuno, sí, oportuno para el conocimiento. Y más que todo, algo que resuelva un problema. O que se acerque a resolver. No necesariamente que lo resuelva en su totalidad, sino que se acerque más bien. Busque resolver un problema. Buscar resolver un problema. Entonces, el artículo científico no es que yo en un artículo voy a encontrar la cura para el COVID, no. Hubieron muchísimas publicaciones en las cuales se descartaban, pero ojo, mediante la investigación se descartaban posibles vacunas, hasta llegar a una correcta. Entonces, la dedicación que yo lo pongo en este documento
me permite publicar. Muchas veces se piensa de manera mágica que la publicación de un artículo es simplemente hacer aparecer algo mágico. No sé si ustedes han visto, pero a veces el mago, el otro día estábamos en una fiestita infantil y el mago decía de un sombrero, voy a sacar una paloma, y sacaba una paloma de esponja. Pero ¿de dónde la saqué? Y mi hijo me dice, papá, ¿de dónde la saqué? Y decía, de la nada. Pues hijo, es magia, de la nada. El artículo no surge de un sombrero de un mago, de la nada, de la magia. Surge luego de la dedicación. Por esa razón me gustó lo que ustedes describieron. Dedicación. Entonces, un artículo tiene que poseer muchas horas de dedicación para poder ser publicado. No hay caminos fáciles. Hay caminos fáciles, pero los artículos son muy mal redactados. Hay un colega que suele decir, somos presos de lo que publicamos. En efecto, somos presos porque después alguien puede decirnos, wow, qué bonito trabajo, o alguien puede decir, wow, qué pésimo trabajo. Siempre suelo decirles a mis estudiantes, hay que escribir, y yo lo pienso así, hay que escribir corriendo el riesgo de que alguien lea nuestros trabajos. Escribir corriendo el riesgo de que alguien lea nuestros trabajos. El desafío, aportes, exigencias, dificultad, información, análisis de literatura. Por ejemplo, acá todavía no veo un elemento que es un apartado clave de un artículo. El análisis de datos. ¿Qué les parece? Cuando yo digo una parte clave dentro de la estructura del artículo es el análisis de datos. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién quisiera participar? Ya estamos llegando a la recta final de este primer encuentro. Luego de terminar el primer encuentro, mañana en la mañana yo pondré una actividad de refuerzo para lo que hemos visto aquí. No me gusta hacer actividades de evaluación, sino que va a ser una actividad de refuerzo del conocimiento que hemos visto hoy. Análisis de datos. ¿Qué? Vamos, Rocío. Ay, no soy muy buena en esto de la investigación, doctor. Estoy iniciando, pero pienso que esta parte es la más importante porque es la que nos va a acercar justamente a esta descripción de la realidad que estamos observando. Entonces, si yo analizo, ya sea cuantitativa o cualitativamente, pues voy a acercarme a este fenómeno que deseo describir, pero no sé. Excelente, Rocío. Yo tengo una realidad. La realidad me permite identificar dentro de la realidad un problema. Rocío nos ha dicho algo que es muy clave. El análisis de datos nos permite describir. En efecto, nos permite describir. Es una opción. Describir, por ejemplo, el porcentaje de personas con depresión. Describir, por ejemplo, la media de inteligencia que tienen las personas. La desviación estándar. Describir cuantitativamente. O también, si es cualitativo, describir las construcciones subjetivas. Las construcciones subjetivas. Pero no solo nos permite describir. Describir es una parte que en buena hora su compañera lo hace mención. Pero no solo nos permite describir. Nos permite también relacionar variables. Relacionar variables. Y ahí es donde yo uso métodos correlacionales, correlación de Pearson, de Spearman, etc. Nos permite también analizar causas. Analizar causas de esta realidad y de este problema que yo estoy planteando. Además de analizar causas, nos permite determinar relaciones de causa-efecto. De causa-efecto, mediante, un compañero decía hace un momento, ensayos clínicos. En efecto, mediante estudios experimentales. Entonces, el análisis estadístico y el análisis de datos cualitativo, cuantitativo también, nos permite llegar a diferentes niveles. Y esto es lo que yo puedo presentar en un artículo científico. Entonces, para que un artículo científico pueda ser publicado, yo debo llegar
a diferentes niveles. El nivel descriptivo es muy difícil que sea publicado. Quizás en una revista local, una revista que esté iniciando, no tan exigente, puede llegar descriptivo. Pero si yo quiero publicar un artículo en una revista de mayor nivel, uno de los elementos de la estructura más importante va a ser el análisis de datos, y yo debería llegar a un estudio de tipo correlacional, un estudio causal, un estudio experimental, un estudio que busque resolver, no solo describir, más allá, que busque resolver un problema. ¿Por qué se publicó muchísima información sobre el COVID? Porque el COVID buscaba explicar el problema que la humanidad estaba enfrentando y desde diversos ángulos. Pero en este momento ya no se pueden publicar estudios que busquen describir el COVID. Describir la ansiedad de las personas con COVID ya no tiene sentido, ya pasó. ¿Alguien quería decir algo? Le escuchamos. Sí, doctor, yo tengo aquí una duda porque yo he escuchado siempre que el investigador no busca resolver problemas, busca generar conocimiento para que alguien más pueda resolver esos problemas. Es mi duda porque siempre lo he escuchado y ahorita como usted lo menciona de otra manera, entonces como estudiante me surge esta inquietud. Es una muy buena observación. Cuando yo estoy realizando este proceso, en efecto se genera conocimiento. Generar conocimiento. Yo puedo llegar a ambos niveles, generar conocimiento, pero a la par yo puedo también resolver el problema. Si yo le digo solamente nos quedamos aquí, es falso, porque en un artículo yo puedo describir cómo resolví un problema. Por ejemplo, las personas que han encontrado que la vacuna para el COVID es eficaz, lo describen y describen cómo se resolvió el problema. Sería muy limitado que digan, no, pues encontramos la vacuna para el COVID, pero solo vamos a poner hasta cierto nivel para que otros lo resuelvan. Eso no tiene sentido. Sí, en efecto, se genera conocimiento, pero también si se ha resuelto el problema o se ha acercado mucho a la resolución del problema, se lo reporta de esa manera. Por ejemplo, los estudios que están trabajando el cáncer, buscan resolver el problema y lo que resuelven el problema lo publican. Ese es el objetivo esencial. Si es que yo digo que... Dígame. No, que es muy interesante porque en el área donde yo estoy en el área de educación y a nosotros siempre nos hacen ese comentario que nosotros no vamos a resolver los problemas que hay dentro del sistema, sino que solo generamos este conocimiento para que otros más lo resuelvan. Por eso pero ahora que usted lo menciona de esta manera, pues sí, me parece muy lógico. Pero mire mi estimada Rocío, ¿verdad? Sí. Esa autoestima que tenemos. Yo no soy capaz, por eso que venga otro y lo resuelva. No es así como funciona. Hago mención a las palabras que decía nuestra compañera Fátima hace un momento, sí es posible realizarlo. Es posible que se pueda llegar a una posible solución de un problema, pero no es fácil ese camino, no es fácil. Pero sacarnos de la mente que otro tiene que hacerlo porque nosotros no somos capaces. No es como funciona así, ¿de acuerdo? Esa es una mentalidad que tenemos que cambiarnos en Latinoamérica, tenemos que cambiar para poder llegar a resolver un problema. Tengo dos manos levantadas, me parece, gracias, me parece que Arnulfo ya levantó la mano hace un momento, me parece que no es esta participación. Facundo, pero si Arnulfo quiere hablar, me dice, por favor. Facundo, le escuchamos. Sí, profesor, yo quiero que nos podría aclarar lo que es validez interna y validez externa que se habla en un trabajo de investigación. Con todo gusto. Cuando nosotros hablamos de validez interna y validez externa de una investigación, estamos haciendo mención, por ejemplo, cuando un estudio que nosotros estamos reportando, mire, cuando nosotros estamos reportando un estudio que dice validez externa, hacemos mención a la capacidad que tiene la investigación de ser extrapolada, generalizada, generalizar los datos.
Por ejemplo, actualmente tenemos información sobre el COVID-19 en donde se ha publicado la eficacia de la vacuna Pfizer, AstraZeneca. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene esa investigación habla de una importante validez externa. ¿Por qué? Porque la humanidad puede ser generalizada y puede recibir el beneficio de estos resultados de investigación. La validez interna, en cambio, la validez interna, voy a hacerlo al revés, la validez interna hace mención, validez interna, al propio estudio. En cambio, ¿qué tan eficaz es el proceso de investigación? El método de investigación. ¿Qué tan válido es el método de investigación? ¿Qué tan adecuados son los procesos aplicados? ¿Son correctos o no? De acuerdo, entonces, yo puedo decir, esta investigación tiene una alta validez externa, porque va a ayudar para el COVID. Yo voy a decir, pero fue hecho en monos. La validez interna no es la correcta. Entonces, cuando yo tengo una investigación, debe tratar de cumplir estos dos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué publicaciones suelen ser mejor recibidas? Las que tienen esta relación entre estos dos tipos de validez, tanto interna como externa. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo puedo generalizar los datos? Muchas gracias por su pregunta. Y bueno, vamos llegando a la recta final de esta participación. Me gustaría saber qué se llevan de este primer encuentro. Como les decía, el día de mañana yo pondré una actividad en el aula virtual para que la puedan realizar en torno al refuerzo de este encuentro, ¿sí? Me gustaría saber qué se llevan de esta clase. A ver, vamos a poner en el WhatsApp, que digo, en nuestro grupo de aquí en el Zoom, ¿qué se llevan de positivo? De negativo pueden llevarse, total, pero hablemos de lo positivo. ¿Qué se llevan de positivo de esta sesión de trabajo? A ver, quisiera escucharles. Leerles y escucharles. A ver, vamos, Gloria. Bueno, pero es que mi pregunta iba por otro lado. Cuando usted hablaba de los estudios, me dio la impresión de que los estudios cualitativos, como que usted dice que son muy difíciles como que fueran aceptados los descriptivos. Por ejemplo, describir el comportamiento comportamiento alimentario, ¿verdad? Muchas veces no son estudios que tenga que ver más con con pruebas estadísticas y todo eso, sino con describir cómo se comporta esa persona o esos grupos de poblaciones. Entonces, cuando usted hablaba ahorita, a mí me quedaba la inquietud, entonces quiere decir que esos son menos aptos, diría, para algunas revistas aceptarlos para publicarlos. Muy buena observación, mi estimada Gloria. En efecto, los estudios cualitativos deben tratar de llegar a un nivel también que puede ser explicativo. Eso quizás no quedó explicado, en el sentido de que los estudios cualitativos pueden también quedarse al nivel descriptivo. Por ejemplo, si hablamos de los niveles de análisis, un estudio cualitativo puede llegar a un análisis que se denomina de codificación abierta. La codificación abierta describe una realidad mediante un método cualitativo. Pero yo puedo llegar a un siguiente nivel, que se llama la codificación axial. La codificación axial me permite identificar el núcleo del fenómeno. Luego yo puedo llegar a un proceso más complejo que se llama la codificación selectiva. Y ahí yo puedo relacionar los diferentes constructos. Y puedo llegar a un punto en donde se llama el paradigma codificado. Y yo puedo llegar a un estudio explicativo mediante un método cualitativo. Y ese trabajo, sin duda, puede ser publicado. Entonces, hay que tener muy en cuenta, se pasó eso, no nadie es perfecto, se pasó, pero podemos indicarlo. El estudio cuantitativo y el estudio cualitativo pueden ser publicados, pero hay que tener mucha riqueza en el trabajo. ¿Y un estudio cualitativo puede superar el nivel descriptivo? Sí. Sí,
y puede llegar a un nivel explicativo con un paradigma codificado. Así que sí puede ser publicado, mi querida Glorita. No es que son menos, no, pueden ser publicados ambos, pero ojo, la rigurosidad de la metodología tiene que ser igual en un nivel, porque si yo solo me quedo en descriptivo, estoy limitado, ¿de acuerdo? Fernández, Nelson Fernández, ¿le escuchamos? Sí, señor, bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, es que tengo una duda, Claro. ya aprovechando que estamos terminando, y es sobre una investigación que yo hice en la universidad. Entonces hice 2 capítulos y me estoy preguntando si para cada capítulo podría sacar un artículo o si definitivamente lo que decía antes estoy fuera de contexto. Entonces contextualizo. La primera parte que quería hacer o que hice en el primer capítulo fue encontrar los errores que se presentaban en mis grupos de trabajo, ¿sí? Errores de fonética francesa. Entonces, ¿qué hice? Pues los clasifiqué, los contrasté. Y cuando hice la sustentación del proyecto me dijeron, ¿por qué no quedarte solo ahí describiendo la tipología de errores y ya? Pero yo fui más allá, teniendo en cuenta pues que eso era un problema que se presentaba muy común, quise buscar una solución y esa solución fue crear una página web de fonética para poder, digamos, ayudarle a los estudiantes a que mejoraran su fonética en francés. Entonces quedé como con esa duda, si la primera parte basta para hacer mi artículo o si es necesario la segunda parte que sería la solución para, digamos, resolver esos problemas. Entonces quedé como con esa duda. Quisiera pedirle el favor si me puede ayudar a resolver si es objeto de un artículo o de 2. Claro, Nelson, muy, muy buena pregunta. Tengo un amigo con el que tenemos un equipo de investigación en el cual solemos decir, hay que poner toda la carne en el asador. Bueno, depende al nivel que usted quiera llegar a una publicación, pero es mejor poner toda la carne en el asador y buscar la manera de estructurar ese trabajo pueden ser 2 estudios. Quisiera cerrar. Aquí quiero compartirle, en este momento estamos escribiendo un artículo con este amigo que le digo sobre este tema, que es el rechazo a la estadística de los estudiantes universitarios en Latinoamérica. Si usted se da cuenta aquí, decimos, miren, en este artículo nosotros reportamos una investigación que llevó a cabo 2 estudios independientes. Pudimos haber hecho 2 artículos, pero no, que queremos que este artículo se publique en una revista de alto impacto. Entonces, en vez de hacer 2 artículos, hicimos uno y bueno, pusimos toda la carne en el asador. Entonces, mire, acá nosotros, usted puede ver, primer estudio tiene sus hipótesis, su método, tiene sus resultados del primer estudio, mire. Cerramos el primer estudio después de nuestros resultados. Mire, hacemos el análisis, esto podría ser solito un artículo, pero no. Pasamos al segundo estudio. Luego del estudio número 1 fue completado, nuevos participantes fueron reclutados para analizar un modelo exploratorio, para tener un mejor entendimiento de la dinámica detrás de este comportamiento de desencanto, de no interés en la estadística. Entonces, si usted me pregunta a mí cuál es la mejor opción, pues ponga toda la carne en el asador para que logre una mejor publicación. Se pueden hacer estrategias donde hago un fileteo de la carne y de un pedazo puedo sacar muchos pedazos pequeñitos, pero puede quedar un sinsabor. Muchas veces es mejor hacerlo así. Desde mi punto de vista, claro está, de pronto puede encontrarse con otra persona que le diga, no, haga un fileteo y puede sacar de ahí 20 artículos. Se puede, ¿de acuerdo? Pero desde mi perspectiva, yo le recomendaría hacer un artículo potente en mejores condiciones. Bueno, les agradezco por sus mensajes, me alegro que haya aportado en algo, y espero aportar en algo en su formación, en su interés por publicar, haber despertado una pequeña chispa en este proceso de querer publicar un artículo, querer escribir un artículo. Es posible, llévense la idea de que es posible, no solo porque así lo creo, sino porque soy una representación de lo que estoy diciendo. Yo pensé también en un momento, recuerdan cuando les decía en el 2012, yo estaba convencido de que no podía. Y la formación latinoamericana pasa lo que nos dijo hace un momento nuestra compañera. Nosotros no podemos resolver nada, sino generar conocimiento para que otro venga. En efecto, esa es la autoestima que tenemos. En el aula de clase nos enseñan que no podemos.
Espero que en algo hayamos podido cambiar esa idea, porque sí es posible hacerlo. Les envío un fuerte abrazo. El día de mañana estará disponible la actividad en el aula virtual y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Buenas noches, gracias a todos por su asistencia.